Bien, pasando al análisis de deformaciones, vamos a trabajar ahora también con un sistema de referencia x1, x2, x3. Y este sistema de referencia x1, x2, x3 me permite darle posición a dos puntos. Yo los voy a dibujar aquí con rojo. No vamos a trabajar ahora con un punto para analizar deformaciones, sino que vamos a trabajar en el entorno de un punto, con dos puntos A y B, los cuales están separados entre sí una determinada distancia. Entonces, lo primero que vamos a decir es, nosotros tenemos un sistema de referencia x1, x2, x3 con sus versores del sistema ortonormal asociado, y vamos a decir entonces la posición del punto A la puedo encontrar diciendo que voy a trazar un vector que una el 0 de mi sistema de coordenadas con el punto A. Este vector le voy a poner de nombre R. Bien, y no voy a hacer otro vector que parta del 0 del sistema de coordenadas y vaya hasta el punto B, sino que voy a utilizar el punto A como referencia para decir, bueno, el vector B lo voy a encontrar de A a una posición que va a estar relacionada con A partir de un vector de R mayúscula. ¿Ok? Tengo la posición de A definida con el vector R y la posición de B definida con el vector dr a partir de la posición de A. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, ¿qué es lo que vamos a decir? Ese punto A, cuando yo permito que actúe un campo tensorial de tensiones, va a ir a parar a una posición distinta de donde estaba, porque el cuerpo ya no lo consideramos más como rígido e indeformable, sino que es un cuerpo que está trabajando en el campo elástico de deformaciones. Entonces, este punto A va a ir ahora a parar a una posición que voy a dibujar aquí, A minúscula es su nombre, y el punto B también se va a poder deformar como consecuencia de este estado triaxial de tensiones al cual yo estoy sometiendo el cuerpo, y va a ir a parar a esta otra posición B minúscula, representada con la letra B minúscula. Bueno, nuevamente yo voy a poder definir cuál es la posición del punto A deformado, partiendo de que 1, el 0 de mi sistema de coordenadas con ese punto. A ver si puedo. Ese vector R representa la posición del punto A luego de la deformación. Y como hice antes de la deformación, el punto B va a ir a parar a una posición que yo voy a poder encontrar uniendo, me cuesta mucho dibujar, disculpen, el punto A con el punto B. ¿Sí? Esa relación o ese vector que une la posición del punto A con la posición del punto B en condición deformada, le voy a poner de nombre dr minúscula. Hasta acá hemos definido simplemente las posiciones de los puntos antes de la deformación y a posteriori de la deformación. Ahora, ¿qué hizo el punto A para llegar desde A mayúscula a A minúscula? Se desplazó. En verde voy a dibujar el desplazamiento que sufrió el punto A desde la posición que tenía antes de la deformación a la que tenía después de la deformación. En tanto que el punto B, para ir desde la posición B mayúscula a la posición B minúscula, se trasladó desde el punto B mayúscula al punto B minúscula esta distancia, con esa dirección. Si miramos qué es lo que sucede, yo podría decir que, por ejemplo, mi punto B se trasladó lo mismo que A y luego cambió su dirección. ¿Cuánto es que se traslade lo mismo que A para ir de A mayúscula a A minúscula? Un vector paralelo a U que pase por B, que es este que está aquí, en puntos. Ese módulo del vector y esa dirección del desplazamiento es la misma que sufrió el punto A para ir de su posición indeformada a la posición deformada.
Y para ir desde esa posición de traslación a la posición final, el punto B sufrió otra deformación. No solo se trasladó como cuerpo rígido, sino que se movió a su vez y cambió el tamaño que tenía la fibra que unía A con B. No es más esta que tengo aquí, la voy a volver a dibujar con rojo, porque si el punto A y el punto B, como consecuencia de la deformación, no se hubieran deformado entre sí, la fibra que une A con B no se hubiera deformado, el punto B hubiera ido a parar a este punto y su posición relativa hubiera sido esta. ¿Se ve hasta ahí? Como consecuencia, como eso no sucedió, yo dije que B, además de que se trasladó como cuerpo rígido, digamos, desde A mayúscula hasta A minúscula, a su vez sufrió otra deformación. Esa otra deformación de U es este vector que está dibujado aquí. ¿Sí? Voy a hacer una pausa si alguien no entendió las posiciones de estos vectores y qué representan. No continúo. Ahora nos pongamos todos en común, puesta en común de que entendimos qué es lo que estoy haciendo. Estoy diciendo, tengo dos puntos A y B mayúscula, que si yo uno A y B con un vector, esa fibra tiene un módulo dr, o tiene un nombre dr, representada por este vector. Permito que este cuerpo se deforme. El punto A se desplaza, un vector U, hasta A minúscula. El punto B se desplaza otro vector que no es U, porque no es que siguió sin deformar esta fibra AB en forma de traslación, sino que fue a parar a otra posición. Entonces, este vector es distinto de este vector. Por lo tanto, B no fue a parar a la posición que está marcada aquí con el punto rojo, sino que fue a parar a la posición B minúscula. Y la fibra que antes unía A con B, que yo le llamé dr mayúscula, ahora es esta otra fibra que tiene otra longitud, se percibe a simple vista, y además tiene otra dirección, porque no solo se trasladó, sino que esta fibra, además de elongarse, se distorsionó, cambió de posición relativa. ¿Estamos hasta acá? Básicamente se trasladó y giró respecto de A. Sí. Sí. Y si este fuera un elástico, si dr fuera un elástico, antes de la deformación medía una longitud L, después de la deformación no solo giró, sino que además mide una longitud distinta de L. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Sí, profe, creo que sí. ¿Dijo de L? Supongamos que AB medía 5 algo, 5 unidades de algo. A minúscula, B minúscula es distinto de 5. ¿Sí? Puede ser más grande, puede ser más chico. Hay un cambio de longitud de esta fibra. dr no es la misma longitud que dr minúscula. dr mayúscula tiene una longitud distinta que dr minúscula. No solo gira, sino que no solo se desplaza y gira, sino que además cambia su longitud. Eso es lo que acabamos de presentar. Si no hay ninguna duda, seguimos. Bien. Entonces ahora vamos a mirar todo esto que acabamos de tener de puesta en común aquí. Tenemos vectores de posición, R minúscula, que es la posición del punto A, y de R mayúscula y de R mayúscula, que es la posición del punto A y de la posición del punto B relativo a A.
Tenemos otro vector posición, que es el vector posición R minúscula, que es la posición del punto A posteriori de la deformación. Tenemos la posición relativa del punto B respecto de A, dr minúscula. Y tenemos dos vectores de desplazamiento. Un vector de desplazamiento U, que es el desplazamiento que sufrió el punto A para llegar a la posición deformada. Y tenemos este otro vector de desplazamiento que no le pusimos nombre, pero para ir de B mayúscula a B minúscula, siguió, podríamos decir, este recorrido o dr minúscula, U más du. El desplazamiento que sufrió el punto A más la distorsión que sufrió o la deformación que sufrió la fibra para ir desde esta posición a esta posición. Todos estos vectores, son todos vectores los que nos permiten identificar todo este proceso de deformación que estamos planteando, son vectores. Entonces tienen componentes. Por un lado, podemos plantear que este vector R es un vector que tiene componentes, en el plano x1, x2. Esta sería R1, que es, le vamos a poner x mayúscula 1 por T1. Esta es R2, que es x2 mayúscula por T2. Y esta sería la componente x3 mayúscula, las componentes de este vector R posición. ¿Sí? ¿Cómo escribo entonces un vector? Un vector lo escribo como la suma de sus componentes por los versores del sistema. Es esta ecuación que tenemos aquí. Este otro vector R también va a tener componentes en este sistema de coordenadas. Entonces yo voy a borrar lo que acabo de hacer para que no me quede tan sucio el dibujo. Este vector R entonces también voy a poder decir que tiene componentes en el plano x1, x2 y en el plano x2, x3, o componentes en las tres direcciones coordenadas, y este vector R entonces va a valer x minúscula 1, x minúscula 2, x minúscula 3, multiplicadas cada una de estas componentes por el versor T1, T2 y T3 respectivamente. Bien, son las componentes cartesianas de este vector. Entonces R lo podemos escribir, el vector posición del punto A una vez que se produjo la deformación, como x1 por T1 más x2 por T2 más x3 por T3. Esta ecuación que tenemos representada aquí en azul. El desplazamiento U también tiene componentes cartesianas porque también es un vector. Ese vector entonces lo vamos a poder escribir como U sub i por Ti, es decir, es la componente 1 del vector U por T1 más U2 por T2 más U3 por T3, las componentes cartesianas de este vector de desplazamiento. Y lo mismo vamos a poder decir de estos otros vectores, de R mayúscula y de R minúscula y de U. Cada uno de ellos tiene sus componentes cartesianas multiplicadas por los versores del sistema de coordenadas. Por último, a este vector de deformación de U lo vamos a hacer un desarrollo en serie y nos vamos a quedar únicamente con el primer término del desarrollo en serie porque luego nos resulta útil para la deducción matemática que vamos a realizar. Pero simplemente es el desarrollo en serie de este producto y nos quedamos únicamente con el primer término. ¿Por qué nos quedamos con el primer término de un vector de deformación? Porque al ser nuestras deformaciones de tipo infinitesimales, cuando nosotros obtenemos los términos de orden superior de un desarrollo en serie, las deformaciones de tipo infinitesimal son despreciables en órdenes superiores. ¿Qué otras relaciones vamos a utilizar para poder describir nuestro tensor de deformaciones? Estas eran las componentes cartesianas
Y ahora vamos a ver qué relaciones hay entre vectores, ¿sí? Ahora los miramos como vectores, nos abstraemos de qué significaba cada uno de ellos y decimos, por ejemplo, este vector R minúscula es la suma del vector R posición original más el desplazamiento U, ¿sí? Este vector es este más este. Esta ecuación que tengo aquí. El vector dr también es el vector que relacionaba la posición AB indeformada más la deformación que sufrió la fibra dr mayúscula, que es du. Entonces, dr es igual a dr más du. Este dr es igual a este dr, porque lo que hice aquí fue simplemente hacer una traslación originalmente. Entonces tenemos esta segunda relación. Y por último vamos a decir que el módulo al cuadrado del vector R mayúscula y del vector R minúscula le vamos a poner este nombre ds cuadrado, ¿sí? Y mayúscula y ds cuadrado minúscula, porque nos resulta útil para seguir el formato que tiene la deducción de la teoría simplemente. Podríamos trabajar con los módulos al cuadrado sin cambiarles de nombre, pero así está desarrollada la teoría. Bien, tenemos todas estas relaciones geométricas y las componentes cartesianas de los vectores. Entonces ahora lo que vamos a mirar es cuánto mide el vector que separa el punto A con el punto B a posteriori de la deformación. Es decir, el módulo, quiero saber cuánto es la fibra que unía A con B, qué tamaño tiene una vez que se deformó el cuerpo. Entonces, eso dijimos que era el módulo del vector de R al cuadrado, lo vamos a trabajar. El módulo cuadrado del vector deformado, de la fibra AB deformada, es ds cuadrado. Entonces, como existe esta relación, vamos a escribir que ds cuadrado es igual a dr por dr. Pero dr era la suma de lo que medía el vector antes de la deformación, la fibra antes de la deformación, más esta deformación de U. No lo voy a hacer así porque no se ven los símbolos. Esto que tengo acá. ¿Sí? Entonces, ds al cuadrado es dr por dr. Esto por esto mismo, que es esto que está escrito aquí. Esto era dr y esto también. Bueno, ahora vamos Profe, a trabajar. ahí no hay un error. No. De R Porque más de U está escrito usted acá. dice que R minúscula es el vector R que señala la posición de A respecto a O, más el vector U que señala la posición de A minúscula respecto a. Pero Cuando no diferencia. estamos trabajando con eso, ¿eh? Estamos trabajando con este vector. El AB deformado. El vector de R. El módulo de dr Bueno, es dr mayúscula más de U. Estamos acá. No estamos acá. ¿Sí? Este módulo al cuadrado es 2 veces dr por dr. Es esto que está aquí. Y dr minúscula, este vector AB de la fibra deformada, es dr minúscula más de U. Estamos acá. ¿Te ubicaste? sí, profe, yo estuve viendo a la mañana todo lo que aparecía en el libro y la verdad que para mí está mal. Bueno, déjame deducirlo por completo y después si querés lo conversamos. Yo te lo explico, no hay problema. Bueno, Este vector, esta fibra AB deformada entonces al cuadrado, era dr por dr. Dr mayúscula más de U por dr mayúscula más de U. Es esto que está aquí. Trabajando matemáticamente este producto, estamos hablando ahora de este producto dr por dr, dr por du, du por dr, du por du, es esto que tengo aquí. Y entendiendo que ds al cuadrado era dr mayúscula por dr mayúscula,
esto es ds al cuadrado, paso este ds al cuadrado para el otro lado. Entonces me queda cuánto mide el vector, que la fibra que une A con B después de deformado, menos lo que medía antes de la deformación. Esta fibra al cuadrado menos esta fibra al cuadrado. Y esa relación es dr por du más du por dr más du por du. A partir de acá vamos a decir, no estamos más en la teoría general, que era la que nos permitía encontrar las deformaciones en cualquier rango de deformaciones, y vamos a decir, a partir de acá para abajo, nosotros vamos a trabajar en teoría de pequeñas deformaciones. ¿Por qué vamos a trabajar en teoría de pequeñas deformaciones? Porque nuestras deformaciones, las que están asociadas al cálculo estructural en el campo elástico, son pequeñas. Cuando nosotros vamos a trabajar con estructuras que van a estar trabajando en grandes deformaciones, en general no son las estructuras que se trabajan en este curso. ¿Quiere decir eso que no existen elementos o estructuras que trabajan en grandes deformaciones? No, hay muchísimas estructuras que trabajan en grandes deformaciones, pero no las abarcamos en este curso. En este curso trabajamos con pequeñas deformaciones, porque las cargas estructurales típicas, que son las que resolvemos nosotros, no representan estados tensionales que generen grandes deformaciones en los materiales estructurales típicos. ¿Dónde podría generarse grandes deformaciones en el campo elástico sin llegar a ser plásticos? En aquellas estructuras que están compuestas por materiales que tienen un módulo elástico muy bajo, por ejemplo las gomas o por ejemplo los elastómeros en general. Entonces, si bien existen materiales de ese tipo, materiales viscoelásticos, materiales que tienen grandes deformaciones aún para estados tensionales típicos como los que nosotros utilizamos, en este curso trabajamos con materiales que tienen una resistencia más importante, es decir, que tienen módulos elásticos, módulos de corte elevados, como los aceros, como las fundiciones, como las rocas, como los suelos, como los hormigones. Entonces, esta hipótesis de trabajar en pequeñas deformaciones es adecuada. Si nosotros trabajamos en pequeñas deformaciones, el producto de esta deformación de U por sí misma, como dije acá, es muy pequeño. En consecuencia, esta relación podemos decir que es mucho más pequeña que estas otras dos, que son el vector posición, dr, AB y du. En consecuencia, estas dos magnitudes son mucho más grandes que esta, y esta componente la podemos despreciar. Si despreciamos esta componente, el cambio de longitud de la fibra entre la posición indeformada y la posición deformada es igual a dr mayúscula por du más du por dr. Nos quedamos con esta partecita de acá de la relación. Si nosotros reemplazamos ahora en esta relación que acabamos de encontrar, en esta ecuación, por las componentes cartesianas de cada uno de estos vectores que acabamos de definir, y las reemplazamos aquí, por ejemplo, dr es dxi por ti, dx1 por t1 más dx2 por t2 más dx3 por t3. du es este desarrollo en serie que tenemos aquí, para I igual a 1, J igual a 1, igual a 2, J igual a 2, igual a 3, J igual a 3, etc. Entonces, esta relación la podemos escribir de esta manera. Ahora vamos a definir o recordar lo que se denomina delta de Kronecker. El delta de Kronecker es un valor que tiene una función que tiene valor unitario si I es igual a J y valor 0 si I es distinto de J. Es una matriz de identidad el delta de Kronecker. Entonces el producto vectorial entre los versores del sistema responde a esa función, a esa delta de Kronecker. Si yo multiplico T1 por T1, encuentro un valor unitario, que es el valor del versor correspondiente a la dirección 1 por sí mismo, y T1 por T2, T1 por T3, etcétera, son todos igual a 0.
Entonces reemplazamos estos productos de los versores por el delta de Kronecker y encontramos esta relación que está aquí, de la cual vamos a decir que esta parte le vamos a poner un nombre, a la mitad de esta parte, no a todas. A la mitad de esta parte le vamos a poner un nombre. Vamos a decir que ese es el tensor de deformaciones en teoría de pequeñas deformaciones. Este tensor de deformaciones, epsilon y j, es la mitad de la variación de los u sub i respecto de xj más los u sub j respecto de xi. Si volvemos a la ecuación que estábamos sosteniendo, entonces para reemplazar ahora por el tensor de deformaciones, lo que decimos es que el cambio de longitud que tiene esa fibra AB, que era de R, para pasar a A minúscula, B minúscula, es 2 veces el tensor de deformaciones por las componentes de X y de XJ de ese vector de R. Hasta ahora, ese es el formato, ese tensor de tensiones, de deformaciones es un tensor de orden 2 también, es decir que va a tener todas estas componentes. Si la escribimos en formato de notación indicial, es este formato. Es un tensor que también es simétrico, igual que el tensor de tensiones, y por ahora no tenemos lo que significa físicamente cada una de sus componentes. Para eso vamos a darle entidad o vamos a definir un par de conceptos más. Uno de ellos es la deformación específica longitudinal. Vamos a definir deformación específica longitudinal en la dirección B de una fibra B cualquiera a el cociente del cambio de longitud de la fibra que corresponde con esa dirección respecto de la longitud que tenía originalmente. ¿Sí? Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de esta fibra AB, es cuánto cambió esta fibra B respecto de lo que medía antes. Esta fibra es distinta a la longitud que esta fibra. Entonces queremos cuantificar cuál es la deformación específica, es decir, cuánto cambió de longitud esa fibra. Bueno, como nosotros teníamos algunas relaciones, por ejemplo, la relación, si nosotros tenemos este cociente y lo dividimos por ds al cuadrado, tenemos aquí este cociente de S minúscula al cuadrado, es decir, cuánto mide la fibra después de la deformación menos cuánto medía antes, es esto, y lo dividimos por ds al cuadrado, tenemos la definición que acabamos de dar de deformación específica longitudinal de una fibra en una dirección B cualquiera, ¿sí? Entonces, si esta es la definición, deberíamos dividir esta ecuación por ds al cuadrado, que es lo que está hecho aquí. Como estos son las componentes de los versores, del versor BI en este caso, que es como estamos en una dirección B cualesquiera, esas componentes son las componentes de ese vector unitario que nos caracteriza la dirección de la fibra que estamos analizando. Entonces lo que podemos decir es que esta relación es igual a 2 veces el tensor de deformaciones por B sub I por B sub J. Esta relación, cuánto mide la fibra después de la deformación respecto de lo que medía antes, menos 1, esto lo único que hice fue distribuir este ds al cuadrado acá y acá, ¿sí? Y ahora lo voy a refactorizar y lo voy a escribir como ds sobre ds menos 1 por ds sobre ds más 1. Esto es idéntico a esto. Este segundo término no lo tocamos, pero a continuación, una vez que refactorizamos, escribimos cuánto es acá yo no lo veo bien, no sé si ustedes lo ven bien. Cuánto mide la fibra después de la deformación respecto de lo que medía antes menos 1, y este producto lo pasamos dividiendo aquí. Entonces tenemos que este cambio es aproximadamente igual a 2. ¿Por qué? Porque la fibra, estamos trabajando en pequeñas deformaciones, esta relación, lo que medía la fibra después de la deformación respecto de lo que medía antes, es aproximadamente igual a 1. Entonces, esto es aproximadamente igual a 2. La deformación específica longitudinal, entonces, la podemos escribir como
el producto del tensor de deformaciones por los versores que caracterizan la dirección de esa fibra B cualquiera. Esa es la definición de, o la relación que hay entre la deformación específica longitudinal y el tensor de deformaciones. Es similar, si uno lo mira, la forma que tiene, la pinta que tiene esta ecuación, con la relación que había entre la componente normal de un vector tensión sigma B, es decir, sigma BB, era el tensor de deformaciones por B sub I por B sub J. En este caso es la distorsión, la deformación, el cambio de longitud de una fibra B cualquiera. Pero ahora vamos a mirar qué es lo que pasa si esa fibra en realidad la tenemos un poco más definida, un poco más conocida. Por ejemplo, si esas fibras tuvieran correspondencia con uno de los ejes coordenados. Por ejemplo, el eje X1, si B fuera el versor T1. Estoy mirando entonces, a ver si tengo una fibra que está en esta dirección. Aquí. Si estoy mirando una fibra, es decir, la deformación, la distorsión de una fibra que originalmente coincidía con el eje X1, este vector B va a ser T1, es decir, va a ser un vector que tiene componentes 1, 0, 0. Y cuando yo escribo este producto, tengo que la deformación de una fibra que originalmente coincidía con la dirección del eje X1 es igual a E y J, epsilon y J por B sub I por B sub J. Pero este B es 1, 0, 0. Es decir, ¿qué es lo que tengo aquí? Epsilon 1, 1, es decir, la componente 1, 1 del tensor de deformaciones por la componente 1 del vector T1, es decir, por 1, más por el mismo vector que también vale 1, por la misma componente del vector también vale 1, más E1, 2, por ejemplo, si I vale 1, J vale 2, este producto ahora es E1, 2 por la componente 1 del vector, que es 1, por la componente 2 del vector, que es 0. Esto, 0. Más 1, 3, epsilon 1, 3 por B1, que es 1, por 0, es 0. Y así sucesivamente, todas las componentes por fuera de la condición I igual a J terminan siendo 0 porque terminan siendo múltiplos de dos componentes de este vector T1, donde uno de ellos es distinto de 0, es igual a 0. Entonces, lo que acabo de demostrar es que si la fibra B originalmente coincidía con T1, esta deformación específica longitudinal en la dirección 1 es la posición 1, 1 del tensor de deformaciones. Si ahora miro una fibra que originalmente coincidiera con la dirección 2, lo único que sobrevive es epsilon 2, 2, es decir, en la posición 2, 2 del tensor de deformaciones voy a tener la deformación específica longitudinal de una fibra que originalmente coincidía con el eje X2. Y en la posición 3, 3, por la misma deducción, la posición 3, 3 del tensor de deformaciones es el cambio de longitud respecto de lo que medía originalmente una fibra que originalmente coincidía con el eje X3. Entonces, en la traza del tensor de deformaciones tenemos las deformaciones específicas longitudinales, cuánto cambian de longitud respecto de lo que medían originalmente, fibras que coincidían antes de la deformación con los ejes del sistema de coordenadas. Ahora definimos otro concepto que es el de deformación específica longitudinal, vamos a poder encontrar el resto de las relaciones del tensor de deformaciones. Para eso vamos a encontrar dos puntos, el punto A y el punto B que teníamos antes, y un tercer punto también ubicado en las cercanías, C, que también vamos a encontrar a partir de la posición de A. Entonces vamos a tener ahora este vector o esta fibra AB, la vamos a caracterizar con un vector DRB y la fibra AC por un vector DRU antes de la deformación.
y a posteriori de la deformación van a existir esos dos vectores, pero ahora el ángulo que forman esos dos vectores va a haber cambiado. ¿Sí? Yo voy a permitir que esa estructura, además de desplazarse y distorsionarse, este punto, este otro también se cambia y se distorsiona respecto de los otros dos. Es decir, el ángulo alfa que me representa la relación que hay entre el vector AB y AC es distinto del ángulo alfa que me representa la dirección AB respecto de AC en la posición deformada. Entonces, para eso vamos a utilizar el concepto de producto escalar. El producto escalar de este vector por este vector es el módulo de AB por el módulo de BC por el coseno del ángulo que forman antes de la deformación y a posteriori de la deformación también. También vamos a utilizar las relaciones que hay entre el módulo del vector antes de la deformación, ¿sí? Y el coseno, lo vamos a dejar aparte el coseno, y vamos a volver a utilizar la formulación en función de las coordenadas cartesianas del vector DRB y DRU antes de la deformación. De esta manera encontramos las relaciones que hay entre ambos ángulos. Como el cambio de longitud que existe entre este vector AB antes de la deformación y después de la deformación lo acabamos de definir como la deformación específica longitudinal de la fibra, es decir, la deformación específica longitudinal de una fibra B cualquiera es lo que medía antes por 1 más la deformación específica longitudinal, tanto de la fibra B como de la fibra U. Incluyendo estos dos términos en esta ecuación de producto escalar, lo que encontramos es esta relación que nos permite identificar cuál es la relación del ángulo deformado con las componentes del tensor de deformaciones. Pero estamos con fibras que son cualesquiera. ¿Qué pasa si estas fibras AB y AC, antes y después de la deformación, hacemos que coincidan con las direcciones de los ejes de coordenados? Es decir, ¿qué sucedería si AB, por ejemplo, coincidiera con la dirección 1 y AC coincidiera con la dirección 2? Lo que tendríamos es que esta relación termina quedando de esta forma y por lo tanto, si B coincide con T1 y U coincide con T2, la relación que hay entre la componente 1,2 del tensor de deformaciones y el ángulo que formaban antes y después de la deformación estos dos ejes es esta. ¿Qué es lo que estoy mirando yo acá? El cambio de ángulo de una fibra que originalmente coincidía con X1 y una fibra que originalmente coincidía con X2 después de la deformación es igual a 2 veces la componente 1,2 del tensor de deformaciones. Por lo tanto, yo podría escribir que en la posición 1,2 del tensor de deformaciones tengo la mitad del cambio de ángulo de dos fibras que originalmente coincidían con las direcciones X1 y X2. De la misma manera, si en vez de decir, bueno, ahora B coincide con T1 y U coincide con T2, digo B coincide con T1 y U coincide con T3, tengo la mitad del cambio de ángulo de dos fibras que originalmente coincidían con las direcciones 1 y 3. Y si por último hago B coincide con T2 y U coincide con T3, tengo la mitad del cambio de ángulo de dos fibras que originalmente coincidían con las direcciones 2, 3. Entonces tengo totalmente definido el concepto físico de qué es lo que significa el tensor de deformaciones. En la traza del tensor tengo qué tanto cambian las longitudes de fibras que originalmente coincidían con el sistema de coordenadas. Vamos a dibujar un cubito elemental aquí. Y lo que vemos es qué tanto se alargaron o se acortaron las caras de este cubo elemental con las posiciones 1, 1, 2, 2 y 3, 3 de mi tensor de deformaciones. ¿Qué tanto cambió esta dimensión
y esta dimensión respecto de lo que medían originalmente. La posición 1,1 es qué tanto cambió la longitud de este cubo elemental en la dirección correspondiente con la x1 respecto de lo que medía antes, siempre. No es cuál es la dimensión. Si antes medía 5 y ahora mide 7, es el cambio de longitud, es decir, es 7 menos 5, vale 2, respecto de 5. Es decir, es 2/5 esta deformación. En todos los casos es un resultado que físicamente tiene que corresponder con una unidad de dimensión respecto de una unidad de dimensión. Por ejemplo, metros sobre metros, milímetros sobre milímetros, centímetros sobre centímetros. Son adimensionales. En cambio, por fuera de la traza del tensor, estos cambios de longitudes no me interesan, y lo que sí me interesa es qué tanto cambió, por ejemplo, en la posición 1,2, qué tanto cambió este ángulo, a ver, lo voy a dibujar aquí, que originalmente coincidía con x1 y x2, qué tanto cambió y a dónde fue a parar. Si, por ejemplo, ahora yo voy a dibujar una posición distorsionada de este cubito, y ahora se fue a esta posición, este cambio de ángulo es la mitad de ese cambio de ángulo, es la posición 1,2 del tensor de deformaciones. ¿Sí? Esa es la dimensión que yo estoy analizando. Entonces, me está representando esa componente del tensor de deformaciones, que tanto se distorsionó ese cubo para dejar de ser un cubo y pasar a ser un elemento que ahora ya no tiene esta cara y esta cara perpendiculares entre sí, sino que ahora están distorsionadas. ¿Cuánto cambió ese ángulo respecto del ángulo de 90 grados que tenían antes? Es la componente 1,2. ¿Sí? Lo mismo las otras tres. Nos representan desplazamientos relativos de las caras del cubo elemental entre sí, como consecuencia de esas distorsiones que veíamos que nos generaba el tensor desviador de tensiones. Ya vamos a llegar a la relación, la clase que viene, entre ambos. Por último, vamos a definir lo que es deformación específica volumétrica. Ya entendimos que en nuestro tensor de deformaciones tenemos en la traza del tensor deformaciones específicas longitudinales, y por fuera de la traza del tensor cambios de ángulo de fibras que originalmente coincidían con el sistema de coordenadas. Y por último vamos a ver que la deformación específica volumétrica, que es cuánto cambia el volumen de una esfera, en este caso no nos vamos a restringir al cubo, está deducido así, puede hacerse también con un cubo, pero es más simple con una esfera. Supongamos que estamos en el entorno de un punto cuyo volumen es una esfera, y por lo tanto decimos cuánto es el volumen deformado menos el volumen original respecto del volumen original. Es equivalente, pero no es lineal, es volumétrica esta definición. No es equivalente a la deformación específica longitudinal desde el punto de vista de la formulación, es cuánto cambió respecto de lo que medía antes, pero estamos hablando ahora del volumen en el entorno del punto. Si nosotros decimos que originalmente tenemos un volumen, voy a tratar de hacer una esfera, que tiene 3 dimensiones en x1, x2 y x3, en todos los casos medía diferencial S, porque es una esfera, después de la deformación específica volumétrica o de la deformación específica, cada uno de esos ejes que antes medía ds, ahora mide ds1, ds2 y ds3, no en todos los casos igual, porque vamos a permitir que tenga una deformación específica volumétrica distinta en cada uno de esos ejes. Entonces, cuando yo escribo lo que representan esos ejes, en el cambio de volumen es aproximadamente igual al volumen de una esfera. Ya deja de ser una esfera si E1 es igual a E2 igual a 3, pero es
bastante acertado decir que lo podemos seguir considerando una esfera porque seguimos trabajando en pequeñas deformaciones. Entonces, escribiendo esto de esta manera y trabajando matemáticamente esto, lo que encontramos es que el cambio de volumen o la deformación específica volumétrica se relaciona con las deformaciones específicas longitudinales, es decir, las componentes 1, 2 y 3 del tensor de deformaciones, y termina quedando como la suma de la traza del tensor de deformaciones. Entonces, esta entidad es de menor uso, tenemos menores aplicaciones, pero en algunas oportunidades para algunos ejercicios la van a utilizar y por eso la mencionamos aquí. ¿Qué hubiera pasado si yo cuando empecé a trabajar hoy hubiera dicho no estoy en pequeñas deformaciones, sino que estoy en la teoría general? No puedo simplificar y quedarme con el primer término del desarrollo en serie de la deformación de U. No puedo decir estos productos son diferenciales y por lo tanto los puedo despreciar, y no podría haber simplificado y llegado a estas ecuaciones que son relativamente pequeñas. Fíjense que el tensor de deformaciones lo definí como la mitad de la variación de U sub i respecto de xj más la variación de uj respecto de xi, simplemente. ¿Qué sucede cuando eso no lo puedo hacer? Cuando estoy en la teoría general o cuando estoy trabajando en grandes deformaciones. Cuando estoy trabajando en grandes deformaciones, el tensor de deformaciones se escribe de esta manera. Es la mitad de la variación de U sub i respecto de xj más la variación de sub j respecto de xi más la variación de U sub m respecto de xi más la variación de U sub m respecto de xj. Es decir, la formulación es un poquito más elaborada, un poquito más compleja, y el formato matricial, cuando yo realizo la deducción o defino la deformación específica longitudinal y el cambio de ángulo como lo hicimos recién, nos termina quedando un tensor de deformaciones que tiene este formato en vez de este formato. Yo no veo los paréntesis, no sé si ustedes los ven, por eso los estoy remarcando. Pero en las transparencias que ustedes las tienen están. Entonces, en la componente 1.1 del tensor de deformaciones, en teoría general, no solo tengo la deformación específica longitudinal, sino que tengo un término cuadrático. Por fuera de la traza del tensor también tengo el producto de las deformaciones específicas longitudinales correspondientes a esas fibras, porque ya estos productos no son diferenciales. Y además estoy trabajando con el seno del ángulo. Ya no el ángulo no termina siendo igual al seno, como hicimos recién en la deducción anterior de deformación específica de distorsión angular, sino que tengo que seguir trabajando con términos trigonométricos. Matemáticamente esto para un punto es resoluble. Cuando yo estoy trabajando en una estructura donde tengo que hacer el cálculo en una importante cantidad de puntos, tiene que ser justificado, es decir, tengo que estar trabajando en grandes deformaciones o en grandes giros, y por lo tanto esta tiene que ser mi teoría. Si yo no estoy trabajando en grandes deformaciones y en grandes giros, sino que estoy en teoría de pequeñas deformaciones específicas, de pequeños giros, como en el entorno de este curso, aquí sí valen nuestra teoría, nuestras relaciones, que son las que vamos a utilizar a partir de ahora. Esto es simplemente una comparación, porque nosotros en ningún momento hicimos la deducción completa de la teoría general, y no trabajen con teoría general, porque estamos trabajando en el entorno de pequeñas deformaciones y pequeños giros. Aquí sí hay un error en esta transparencia. La deformación específica longitudinal es más grande que el cuadrado, no a la inversa.